¿cómo les va? Vamos a trabajar la clase número 3 del periodo 2 y en esta clase nosotros vamos a tener en cuenta los aspectos contaminantes, unos aspectos muy importantes. Nosotros sabemos que el aire está contaminado, que las fuentes hídricas están contaminadas, pero tenemos que tener, digamos, en cuenta otros elementos que son supremamente importantes y que de alguna manera pues nos han ido generando algunas dificultades que tenemos que convertirlos como en la explicación del origen de esa contaminación. Cuando estamos hablando de lo primero que debemos tener en cuenta es que se está causando el efecto invernadero. Quiero hacer una claridad. El efecto invernadero existe por naturaleza. Es decir, la naturaleza tiene una especie de colchón o una especie de filtro que es el encargado de sostener la temperatura. Los rayos del sol vienen y en esa especie de capa penetran, pero logran sostener la temperatura del planeta Tierra. El problema es que los gases fósiles, es decir, los gases que se producen de manera artificial, que se producen por la contaminación, esos gases amplían esa capa, la amplían de tal forma que ya el calor se concentra demasiado. Cuando el calor se concentra demasiado, entonces ya estamos hablando de que el efecto invernadero supera los límites normales y empieza a presentarse el calentamiento global. Ese es uno de los elementos importantes de los efectos que se han tenido dentro de la naturaleza por las actividades que hemos realizado y que hemos venido realizando, sobre todo a partir de la revolución industrial, cuando empezamos ya a utilizar máquinas y empezamos a utilizar una cantidad de combustibles que nos han generado y nos siguen generando altos niveles de contaminación. Hablando de combustibles, entonces estamos hablando de los combustibles fósiles. Ese término lo hemos escuchado muchas veces, pero de pronto nos hemos quedado con la duda. Primero, porque se llaman fósiles, porque son, digamos, los restos de algas, de animales, de plantas que se quedaron, digamos, en el planeta, que se quedaron en la Tierra y que fueron, se convirtieron en una capa interna de la Tierra y que fueron tapados posteriormente. Al interior de eso, entonces, se fueron esos combustibles, esos elementos, esos residuos se convirtieron en combustibles como el petróleo, el gas. Esos dos combustibles fundamentalmente los encontramos debajo de la tierra, porque son producto de esos elementos fósiles. Y tenemos también el carbón, que es otro combustible fósil, pero el combustible del carbón lo conseguimos en muchas otras partes. Entonces, estos recursos que se dieron a partir de la materia orgánica provenientes de los microorganismos y de las bacterias, estos microorganismos son los que nos están generando las fuentes energéticas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con eso? Que hayan unos combustibles fósiles es importante. Que haya un efecto invernadero es importante. ¿Dónde está el problema? Cuando el efecto invernadero se sale de los límites normales y empieza a convertirse en una supercapa que concentra el calor de manera significativa y ya nos convierte la Tierra en una pelota caliente. Entonces, en ese momento ya el calor es supremamente
digamos, incontrolable, y ya hay partes del planeta que están sufriendo obviamente más que otras, y lo hemos, digamos, notado cuando hay un deshielo digamos, de los polos. Eso es una muestra clara de que el calor está a unos niveles superiores de los normales. Ahora, ¿por qué se da eso? Por esa emisión de gases que son artificiales y que se suman a los naturales que ya venían haciendo su trabajo. Entonces, esos naturales estaban haciendo un trabajo de controlar la temperatura y de mantenerla, y nos encontramos con los artificiales que aumentan esa temperatura, y como aumentan esa temperatura, entonces ya se nos sale de control, ¿cierto? Entonces la emisión de gases por efectos de la industria es lo que nos está generando, digamos, un descontrol en el efecto invernadero. Ahora, ¿eso qué lo ocasiona? ¿Qué ocasiona ese efecto invernadero y qué ocasiona, digamos, la explotación descontrolada de los residuos? ¿Qué nos ocasiona eso? Precisamente el sistema capitalista y la globalización. ¿Por qué tendríamos que aceptarlo de esa manera? Porque es que el sistema capitalista es un sistema de producción de capital, y esa producción de capital está puesta en cuánta maquinaria tenemos y cuánta producción generamos en poco tiempo. Ahora, ¿por qué se asocia con la globalización? Porque todo el mundo está consumiendo de lo que se produce. Entonces, si todo el mundo pide, a todo el mundo se le da, a todo el mundo se le produce, entonces las cantidades son muy grandes. La industria ha tenido que crecer. Entonces, como crece la industria, pues tienen más máquinas, y si tienen más máquinas, pues tienen mayor emisión de gases, y si tienen mayor emisión de gases, mayor humo, y tienen mayor químico, entonces todo eso se convierte en contaminante. Los gases que van al aire, el humo que va al aire, y que se convierte en esos gases que se suman y van poniendo la capa más dura, más consistente, y el calor entonces ya no logra salir, sino que se concentra. Y los químicos que no necesariamente van al aire, pero que también van a las fuentes hídricas. Esa es otra forma de contaminación. Ahora, cuando estamos hablando de la agroindustria estamos hablando que es la siembra, la producción agrícola, pero a cantidades grandes, porque son requeridas precisamente no solo para cantidades grandes de personas, para mucha gente, sino también porque digamos, esa producción agrícola se va a empresas que transforman. O sea, no solamente es la producción de la cebolla como tal, sino la cebolla que puede ser ya utilizada después en una industria para hacer alguna salsa, para hacer algún aditivo distinto, y todo eso se convierte en una cadena importante de la industria agrícola que le llamamos agroindustria. Ahora, para que haya mayor producción, ¿qué se requiere? Deforestar, se requiere echarle químicos al suelo. ¿Para qué? Para que dé mayor producción, como abono y demás, y esos químicos se convierten en contaminantes del suelo, pero también contaminantes del aire y contaminantes de las fuentes hídricas. No se nos olvide. ¿Qué pasa con las fuentes hídricas? Usted puede estar contaminando aquí un charquito, una quebradita, pero todo eso ustedes saben que va a los ríos y después va a los mares, y todo eso se convierte en efecto nocivo para las personas. Seguimos con la ganadería extensiva, y entonces cuando estamos hablando de ganadería extensiva estamos hablando de que los animales, el ganado, cada vez nosotros lo consumimos a mayor cantidad. Como lo consumimos a mayor cantidad, el ganado tiene unos efectos importantes, negativos unos, obviamente positivos también, pero la parte negativa, que es la que va en contra digamos, del medio ambiente, tiene que ver con el gas metano. La digestión del ganado,
la digestión del ganado produce una gran cantidad de gas metano superior a la de cualquier otro ser de la naturaleza, y ese gas, vuelvo y digo, se suma a los otros gases y nos genera mayor represión en ese efecto invernadero. Todas esas situaciones tenemos que reconocerlas como los elementos, digamos, nocivos para el ambiente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que son nocivos, pero son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque nosotros, el sistema capitalista sigue funcionando, la globalización está ahí, y nosotros tenemos que seguir produciendo y tenemos que seguir consumiendo. Mientras no haya una conciencia de límites, de control, ahí es donde vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, quería hacerles este énfasis en el día de hoy porque en el transcurso del periodo vamos a encontrarnos con el efecto invernadero, con el calentamiento global, nos vamos a encontrar con el tema de los combustibles fósiles, y digamos, son conceptos que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que aprender a utilizar, y que también tenemos que saber de dónde vienen y cuál es el efecto dentro del mundo y dentro de todo lo que queremos para nuestro planeta. Entonces ya continuamos pues con el trabajo de la guía y vamos a mirar cómo nos sigue yendo. Que tengan un excelente día.